Bien, estas cosas por ahí también cuando te las crees te hacen subir la presión, así como tantas cosas nos hacen subir la presión todo el tiempo. Y está con nosotros el doctor cardiólogo Alejandro Ventura. Alejandro, un gusto tenerte de nuevo. Hola, buen día a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de hipertensión arterial, un tema muy sensible, hay mucho riesgo detrás de la hipertensión arterial y a veces también es como un tema donde hay grises o cosas poco, no sé, especificadas, poco precisas. Por ejemplo, Alejandro, ¿qué es tener presión alta hoy? Porque también hubo un cambio a veces en los criterios médicos. Claro, sí, en la medicina, como en la mayoría de las cosas, van cambiando las definiciones y los paradigmas, ¿no es cierto? Y los médicos tenemos que ir adaptándonos a esos cambios. Por suerte, hace ya unos cuantos años que en la medicina se publican unos consensos o guías que son internacionales y que nos ayudan a nosotros a tener un parámetro del cual aferrarnos, ¿no es cierto? Hoy en día la información que es múltiple, por suerte está concentrada, y entonces con respecto a la pregunta tuya, la definición de hipertensión está relacionada con los valores de la presión que uno mide. Ahora, eso no es tan simple, porque realmente hay diferentes maneras de medir la presión. Está la presión que se mide en el consultorio. Esa presión que nosotros medimos con un manguito y con un tensiómetro generalmente anaeroide, que no es automático, es una presión que generalmente no es representativa de la presión de todo el día de la persona. Es la presión del consultorio. Se llama así incluso, creo, ¿no? Sí. En la jerga. No, bueno, cuando da alta se llama hipertensión de guardapolvo blanco. Esa. Que es una de las formas de presentarse. Es diríamos, cuando uno hace... O sea, te pones nervioso por lo que puede dar como Claro, resultado. uno está angustiado por la consulta, a tal punto de que lo que se recomienda es que no se tome una sola vez la presión en el consultorio. Hay que tomar por lo menos 2 veces y hacer un promedio. Esa es porque cuando entra el paciente tiene una presión y después de estar charlando con el médico y relajándose un poquito, Claro. tiene otra que generalmente es más baja. Pero con respecto a la pregunta, sí, concretamente los valores de presión que se consideran normal son menores de 140 en la presión sistólica o máxima y menor de 90 milímetros de mercurio. A su vez, últimamente se ha puesto más exigente el diagnóstico, buscando forzar a la gente a que baje más la presión, porque se ha demostrado que hay que tratar de bajar para mejorar el pronóstico y evitar las complicaciones. Entonces, dentro del menos de 140, a su vez, se divide en presión arterial óptima, que es menos de 120, presión normal entre 120 y 130 y normal alta entre 130 y 140. Ya sería la zona amarilla, digamos. Sí, exactamente, es como un semáforo, exactamente como bien lo decís vos. Así que se trata de ir más abajo, y especialmente en algunos pacientes que tienen más riesgo. Por ejemplo, los diabéticos, la presión normal tiene que ser menor de 120. En general, uno busca que sea menor de 140 la máxima y de 90 la presión mínima. ¿Hay otras enfermedades crónicas que también tengan como sus límites específicos de presión, aparte de la diabetes? Bueno, sí, generalmente los pacientes que tienen enfermedades como, por ejemplo, enfermedades de la aorta o enfermedades neurológicas, se trata de que la presión sea menor. Enfermedades renales, por ejemplo, también se trata porque cuando es crónica la hipertensión, se empieza a producir lo que se llama una afectación de los órganos blancos. La presión alta
afecta especialmente algunos órganos del organismo, principalmente la parte encefálica, o sea, el cerebro, también la parte ocular. Hay problemas en la vista, en la retina, en las arterias de la retina, el corazón y los riñones. Y en general, las arterias en general pueden estar más endurecidas o afectadas. Y la presión, perdón, ¿y la presión baja? ¿Cuál es el límite? Bueno, en general hasta 100. Menos de 100 ya la gente se siente mal. Hay como una curva, yo no traje acá, pero está muy linda, que el mejor, fisiológicamente lo mejor, y también para el pronóstico y para evitar complicaciones, es que la presión sistólica esté entre 100 y 120. Ese sería lo ideal. Menos de 100 ya no está bueno. No es tan dañina como la presión alta, pero hay gente que es hipotensa, diríamos habitualmente, y produce algunos síntomas, algunas molestias como decaimiento, pero no es tan dañina como la presión alta. Y hablando de la mínima, ¿cuál sería la franja ideal? Y la mínima tiene que ser menos de 90. No hay una franja. Está bien. Cuando las arterias se endurecen en las personas de mayor edad y cuando más en los hipertensos de larga data, al endurecerse las arterias baja la presión mínima. Entonces vos tenés un paciente que tiene aumentada lo que se llama la presión diferencial. Tiene 160 y la mínima tiene 60 o 70. Claro. Porque las arterias están endurecidas. A mí también me causa cierta gracia que así como cada familia tiene su religión, cada familia tiene su combo de creencias relacionadas con la presión arterial. Y algo que yo siempre escuché en mi familia es muy peligroso cuando están muy próximas la alta y, sí, eso la máxima y la mínima. ¿Eso es real? No, eso es algo que... Tener 11-9, por ejemplo. No es malo. No es malo tener 11-9 porque hay una diferencia lógica. Ajá. Hay como una creencia, diríamos, que cuando las presiones se juntan es gravísimo, pero eso nosotros no lo vemos, eso en la realidad. Es muy raro que baje mucho la presión sistólica y quede alta la mínima, eso no es lo más común. Pero hablando ya de valores de presión, como comentábamos recién, que una cosa es la presión del consultorio, hay diferentes formas de evaluar cuál es la presión. Muchas veces los pacientes me preguntan, ¿cuál es mi presión normal? Bueno, hay diferentes formas de tomar la presión. Una es la del consultorio, otra es la presión ambulatoria. ¿Cuál es? Esto está definido en los libros, son 3. La presión del consultorio, la presión ambulatoria y lo que se llama MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial, que es un aparatito que mide la presión en 24 horas. La presión ambulatoria es que una persona se controle la presión en la casa o en algún centro periférico o en algún consultorio, donde sea, 2 veces por día durante una semana. Y esa presión se promedia. ¿Y cuáles serían esos 2 momentos del día convenientes? Puede ser en cualquier momento, porque justamente yo a veces le digo a mis pacientes que se tomen en diferentes momentos porque necesitamos tener un panorama, diríamos, de cómo es en los diferentes momentos. Fíjate que en el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que es un estudio muy interesante, se le conecta un aparatito como en el Holter, nada más que tiene un brazalete que se infla y se desinfla en forma automática, que uno puede programar. Por ejemplo, que le tome la presión cada 20 minutos durante el día y a la noche un poquito más espaciado para que puedan descansar. Entonces, cada 20 minutos durante el día y cada hora a la noche. Entonces viene el paciente y nosotros ponemos eso en la computadora y te trae 140 mediciones de presión en 24 horas. Y te hace una curva, ¿no es cierto?, donde uno puede ver la variabilidad que tiene, pues la presión no es una línea horizontal, es algo que va variando permanentemente. Uno está acostado, tiene una presión
sentado tiene otra y parada tiene otra. Estando tranquilo tenemos una presión, nervioso o angustiado tenemos otra presión. Entonces, el mapa, esto que yo decía, que te mide más de 100 veces la presión, te hace un promedio, te dice cuál es el promedio que tuviste en las 24 horas, te dice cuál es la carga hipertensiva que tuvo un paciente. Por ejemplo, tuvo casi todo el día la presión normal, pero le subió 3 veces justo cuando fue al trabajo o en algunas circunstancias generalmente estresantes, tiene 3 o 4 picos de presión. Entonces te informan la carga hipertensiva. Y muchas veces hay cosas interesantes que se ven. Por ejemplo, hay pacientes que tienen presión solamente a la noche, cuando están durmiendo. Eso se llama hipertensión nocturna. Y hay otros que tienen el guardapolvo blanco, como lo que habías mencionado. Y hay otros que tienen al revés, que cuando van al consultorio le baja, el resto del tiempo tiene alta. Eso se llama hipertensión enmascarada, porque van al consultorio, el médico le toma y le dice, no, pero usted tiene normal la presión. Y realmente el efecto es contrario al guardapolvo blanco. El médico le da una sensación de tranquilidad y entonces baja la presión. Alejandro, por edad, por sexo, ¿también varía el concepto de lo que es presión alta y lo que no? Varía un poco, en el sexo no, pero sí en la edad, los chicos tiene que ser 120 y ya en los mayores ya la cifra normal ya puede ser un poquito más alta, está más cerca de los 140, pero siempre, cualquiera sea la edad, el límite está en 140. Volviendo un poco al tema también que decía Sergio de lo que pasa en las familias con el tema de la presión. Mi mamá, por ejemplo, es una persona que te dice, no me hagas enojar que me sube la presión. Sí, es cierto. ¿La gente se da cuenta cuando le está subiendo la presión? Sí, muchas veces. Hay muchas veces que la presión alta no da síntomas. Eso uno lo ve en el consultorio, me llama la atención porque viene una persona a consultar por X motivo, bueno, te voy a controlar la presión y tiene 180, 170. Y vos le decís, ¿no sentís nada? No siento nada. Probablemente esa persona tiene la presión alta todo el tiempo y es como que se acostumbra a tener alta. Entonces, tu pregunta era, ¿cuál era? De que si da síntomas. Sí. Uh-huh. Sí. El paciente siente, digamos, que le está subiendo la presión. Bueno, los síntomas cuando sube la presión en una persona que normalmente tiene la presión dentro de valores normales y por ahí tiene una subida, un pico de presión, generalmente tiene una cefalea, o sea, dolor de cabeza, pero que es localizado en la zona de la nuca. Puede tener mareos, náuseas, esto es lo que se llama, ya estamos en lo que se llama una urgencia hipertensiva. Cuando empieza a tener valores más de 180 y síntomas de lo que se llama una encefalopatía hipertensiva, que es como un edema cerebral, y empiezan a veces a tener problemas visuales, ven como estrellitas, dolores de cabeza, mareo, vómitos, esto ya es una urgencia hipertensiva. Esto ya hay que tratarlo en una sala de emergencia. El dolor de nuca es lo más común, ¿no? Sí. Puede haber también el sangrado nasal. Epistaxis es el sangrado nasal. Es una de las formas que se puede manifestar y a veces también una hemorragia en la conjuntiva. Porque, bueno, es como las arterias, es como una manguera que vos les subís la presión y por ahí se rompe en algún lado. Y ya que hablé de urgencia hipertensiva, quiero mencionar una cosa de lo que se llama emergencia hipertensiva, que es cuando la presión es mayor de 180, pero ya hay daño en los órganos blancos. Por ejemplo, el paciente viene con un infarto, viene con una insuficiencia cardíaca, con un edema agudo de pulmón o con un accidente cerebrovascular. Ese paciente hay que internarlo urgente y bajarle la presión con medicamentos por vía endovenosa. ¿Se cura la hipertensión? No se cura. Más del 90% de las personas hipertensas
no se sabe cuál es la causa, no se encuentra una causa. Es una enfermedad idiopática, no tiene una causa evidente. Hay un pequeño porcentaje en que sí se determina la causa, por ejemplo, el hipertiroidismo. Cuando la tiroides está aumentada, puede subir la presión. En ese caso, vos le das un tratamiento a la tiroides y normalizás la presión. Entonces es una hipertensión secundaria a una afectación. Por ejemplo, hay otra enfermedad que se llama coartación de aorta, que es una enfermedad de nacimiento congénita, que la aorta se cierra y eso hace que aumente la presión. Eso lo operás al paciente, le normalizás la aorta y se cura de la presión. Bueno, yo me sugestiono fácil, así que estoy sintiendo todos los síntomas. No. Bueno, yo que soy de presión baja, siento que yo tengo alta presión. No, Doctor, van a andar muy bien ustedes. Hay una consulta acá en el chat de YouTube, dice ¿a partir de qué edad conviene hacer una consulta con el cardiólogo? Y bueno, en general, después de los 40 años se aconseja una consulta, aunque uno no tenga ningún síntoma, hacer un chequeo, ¿no es cierto? Y más después de los 50 años. Y hay que tener en cuenta siempre lo que se llama los factores de riesgo. Si uno es fumador, sedentario, y bueno, tiene antecedentes familiares ya, de familia de hipertenso, familia de diabético, de enfermos de infarto, bueno, eso es importante. ¿Y la sal? Y la sal es un enemigo de la presión. La sal es enemiga porque justamente el tratamiento de la presión, lo primero que se indica es disminuir la ingesta de sal. Porque en realidad la sal es cloruro de sodio, ¿no es cierto? Lo que hace mal es el sodio. Los alimentos tienen suficiente cloruro de sodio para que nosotros podamos vivir tranquilamente. O sea, la sal se utiliza más que nada por el gusto de la comida. Entonces se puede vivir tranquilamente sin usar sal y hay algunos compuestos que reemplazan el sodio por potasio que se venden en las farmacias, sal marina, hay diferentes compuestos que se pueden utilizar y... sal de ajo, sal de apio, Claro, exacto. Variantes. Lo que se aconseja si hay un hipertenso en una familia, que se cocine sin sal y después la gente, los otros le ponen un poquito de sal. Bueno, en toda esta era tecnológica aparecen todo el tiempo ofertas de dispositivos para que uno mismo se mida la presión. ¿Hay alguna advertencia para hacer? Porque algunas cosas parecen tan sencillas de utilizar que hasta te generan desconfianza si son tan rigurosas como el sistema que utilizan ustedes en los consultorios, que generalmente es el tradicional medidor de presión. Mira, antes se utilizaban aparatos con mercurio, que eran los aparatos de toda la vida, que eran muy exactos, pero ahora se dejaron de usar porque el mercurio es peligroso, es tóxico. Así que están los tensiómetros que se llaman anaeroides, que son los que tienen el relojito, pero ahora ganaron espacio los que son digitales. Los digitales andan muy bien, pero como todas las cosas hay algunas marcas que están homologadas y otras que no. Entonces hay que consultar eso, pero en general lo que hay acá a la venta, no quiero decir la marca, pero son confiables. También quizás conviene hacer la compra en esos lugares que venden aparatología y insumos para hospitales y sanatorios. Sí. Con mi experiencia propia veo que te asesoran bastante bien. Con el tensiómetro tradicional, el que tiene el relojito y la bombita manual, ¿uno solo se puede automedir la presión o necesita que otro se la...? Y no es lo ideal. No es lo ideal porque... Estás haciendo un... Porque lo que recomiendan las guías, como hablábamos hoy, son algunas cosas. La persona tiene que tener 5 minutos de reposo. No puede ser que venga caminando, corriendo y se sienta ahí nomás y se toma la presión. Tiene que tener 5 minutos de reposo, tiene que estar relajado, con la espalda recostada, los dos brazos arriba de una mesa más o menos a la altura del corazón y relajados. Y tiene que haber un ambiente tranquilo, diríamos.
Entonces no es lo aconsejable que vos te estés ¿Y los tomando. relojes que marcan las pulsaciones, todo eso que Bueno, incluso hay- cuando estás corriendo te marca? Sí, la otra vez tuve la oportunidad de ver unos relojes que, claro, es bastante lógico porque el sistema para controlar la presión es que primero se comprime el brazo o la muñeca hasta superar la presión y la arteria ya no se siente el latido después de la presión. Entonces, si vos tenés un reloj, estos relojes tienen un sistema que no sé cómo será, que aprietan la muñeca y después se aflojan. Y tuve la oportunidad de ver y comprobar y leer también de que hay algunas marcas que están homologadas y que aparentemente son bastante confiables, pero no cualquiera. Hay que ver eso. Sí. Yo me compré uno súper trucho y el mío era siempre 9.6. Sí, no. No, y también se ofrecen aplicaciones que supuestamente no, a través eso del ya- celular me pareció bastante inverosímil, Sí, pero eso ya es demasiado. Ya yo no, la verdad que no la creo. En algo tan delicado no conviene Sí, que apoyás arriesgarse, el ¿no? dedo. Eso ya no. Yo creo que hay que comprar el que es hipertenso y puede llegar, no son tan caros, son los aparatos digitales y mejor si es el del brazo, mejor que la muñeca. Igual el de la muñeca también anda bien, pero es un poquito más confiable el del brazo. Y ya que hablamos de eso, a veces hay una diferencia entre un brazo y el otro. Eso es una consulta muy frecuente de la gente. Puede haber un punto de diferencia, uno tener 14 en un brazo y 13 en el otro, eso es normal y hay que considerar el que tiene más, el que da más. Y siempre qué macana. controlarse del mismo lado. siempre viendo la mitad del vaso Y sí, vacío. 2 veces por día sería lo ideal controlarse la presión para No. los que tienen los aparatitos, por ejemplo, en la casa. No, vos, o sea, si vos estás empezando un tratamiento o estás cambiando un medicamento, yo lo que hago es le pido a mis pacientes que se controlen 2 veces por día durante una semana y después me traen una planillita. Pero una vez que se determinó de que hay un medicamento que es efectivo y ya se decide que ese va a ser tu tratamiento, no hace falta que estés todo el día controlándote. Hay personas que se vuelven totalmente obsesivas con eso, pero obsesivas hasta la desesperación, Sí. porque viste le sube de 140, porque el aparatito te marca 141, 142, hacen un lío porque tiene 141. Entonces, a veces yo le digo, mira, no te tomes más la presión porque es peor, ¿viste? Hace mal. Claro. La última, Alejandro. Hablamos de factores de riesgo. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a que justamente la hipertensión esté más controlada? Bueno, eso es muy importante. La dieta es importante, lo que hablamos de la sal. También es bueno la ingesta de potasio. Hay algunas frutas que tienen potasio, como la banana, etc. Después, la actividad física, principalmente aeróbica, es buena. Y bueno, y después combatir el estrés. O sea que eso es muy relativo, pues, en lo posible tratar de combatirlo, pero hay gente que tiene estrés laboral. Hay que trabajar menos. Eso. En lo posible ser feliz. Sí, y una cosa antes de terminar que quería decir que es los remedios que se usan. El problema que se detectó en los grandes estudios que se hacen para ver controlar la presión con medicamentos es lo que se llama la adherencia del paciente al tratamiento. Eso es un problema, la falta de adherencia, que no se cumpla porque el que empieza a tomar medicación tiene que tomar para siempre. No digo que ese mismo remedio que está tomando hoy sea el que va a tomar toda la vida, porque eso puede ir cambiando, pero siempre va a tener que tomar remedio porque No como es tomar una por enfermedad que no decisión se propia, cura, digamos. claro.
pero el que está tomando no tiene que dejarlo. No, me Porque refiero a esto- no tomar por decisión propia, dejo de tomar, digamos. Claro, no, porque como no es una enfermedad que no se cura, es como que Se trata todo el el día. medicamento es como que está Pisando la enfermedad. pisando un resorte, ¿viste? Vos le sacás el medicamento y puedes tener un pico, es peligroso. Entonces, lo que se trata de hacer es dar asociaciones de medicamentos para no tener que estar tomando 2 o 3 pastillas diferentes y por el otro lado utilizar medicamentos que tengan efectos prolongados de 24 horas, cosa de tomar una sola vez por día, no estar tomando muchas veces. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias, clarísimo, como Bueno, siempre. Gracias a ustedes. Feliz año nuevo si no nos vemos antes. Bueno, felicidades. Esperemos que no tenemos que ir a verlo para presión alta. Bueno, estas fechas también creo que se prestan. 9:55 minutos, Alejandro Ventura, médico cardiólogo aquí en Buen Día Norte, hablando de cómo cuidarnos de un enemigo que muchas veces es silencioso, todo este cuadro de hipertensión arterial, que como él dice, ¿no? A veces vas al consultorio, te miden la presión y resulta que estás en 180 de máxima, que es un numerazo, y no lo sentís. Así como te puede pasar que colapses sin que hayas advertido antes que estabas ahí al borde. Bien, cambiamos de tema.